forma en que nosotros como seres humanos podamos entender sin tu Espíritu Santo, sin tu presencia que nos revela. Necesitamos alimento para nuestras almas y ser fortalecidos en nuestro espíritu, en el ser interior. Y yo te pido que tú abras la mente para que nuestros hermanos y todos nosotros podamos ser despiertos a la realidad de tu presencia y de tu obra en nuestras vidas. Poder disfrutar de esa presencia, poder gozarnos en ella y movernos en todos los beneficios que tú has logrado para nosotros. Gracias, Padre, porque toda la gloria te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ahora sí. La semana pasada predicamos el tercer mensaje sobre lo que somos. Y dijimos que somos santos. Una persona santa es una persona que ha sido separada por Dios para propósitos santos, porque ha recibido un llamamiento santo. La palabra santo también significa, además de pureza en algunas partes de la Biblia, significa diferente. El llamado que Dios nos hace es un llamado diferente, para ser un pueblo distinto de entre todas las familias de la tierra. Dios está llamando gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación para hacerle un pueblo que glorifique su nombre. La Biblia le llama en Isaías plantío de Jehová para gloria suya. Así que usted y yo somos rosas benditas del rosal divino. Somos naves sagradas del sagrado puerto, ideados por la mente del Eterno, llamados para la gloria de su nombre. Para eso nos creó. Tenemos que saber lo que somos. Todo esto no basado en nuestra espiritualidad ni nuestra fuerza, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es el logro de Dios. Amén. Es lo que Dios hace. Comienza en nosotros una buena obra y va perfeccionándola hasta que el día se vuelve perfecto. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Hemos aprendido que en la Escritura, luego de que un creyente es perdonado, justificado, comienza un proceso de santificación y ya la Escritura no lo registra como pecador, aunque peca. Porque su identidad ahora siempre es y será en Cristo. Hemos buscado versículos en 3 mensajes distintos donde se presenta la identidad del creyente en Cristo. Y que todos los beneficios que recibimos son por su gloriosa obra y se nos atribuyen a nosotros por la pura misericordia y gracia de Dios. Por lo tanto, esto no debe producir en el creyente ningún ápice de orgullo, sino al contrario, debe producir en nosotros un corazón de humildad que tiemble ante su palabra. Un corazón que sepa rendirse y dar homenaje al que homenaje merece. Esta enseñanza de la obra de Dios en el corazón humilla el creimiento humano. El ser humano suele ser arrogante y atribuirse muchas cosas que no le competen. No se ve bien cuando el ser humano busca robarle a Dios su gloria. No está mal que Dios levante a sus hijos y los ponga en posiciones. Si Dios quiere levantar a uno, lo hace. Lo que está mal es uno levantarse a uno mismo y olvidarse de la causa de todas las cosas. Eso es satánico. Eso es diabólico. Eso fue lo que hizo Lucifer y eso es lo que hacen sus hijos. No buscan la gloria de Dios, sino que buscan sus propios pensamientos, sus propios deseos y sus propios hábitos. Pero nosotros que hemos creído, ya no nos buscamos a nosotros mismos. Hemos entendido para qué fuimos creados.
al Padre, y lo que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Qué maravilla lo que Dios hace por nosotros. Ahora, habiendo hablado de esto, y habiendo dicho esto por 3 mensajes que lo pueden buscar en YouTube, en Ana Riquelme, era Iglesia 1212, pero ellos mismos lo cambiaron. Usted va a entender hoy evidencias bíblicas para saber que usted está en la fe. La hermana estaba hablando de la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Si somos santos, si somos llamados, tiene que haber una evidencia de que el llamamiento es uno real. Y hoy, si la gracia de Dios lo permite, nos vamos a enfocar en ver qué evidencia muestra algunos de los libros de la Biblia, especialmente el de Juan, la primera carta de Juan, con respecto a nosotros como creyentes. Y hago una pregunta que vi en una película. No sé si fue God's Not Dead, ¿verdad? Dios no está muerto. Pero que también he visto muchos memes en Facebook y también en libros se ha dicho. Y la pregunta es esta, la escribía por aquí, dice: si fueres a juicio por ser cristiano, ¿habría una evidencia abrumadora en tu vida de que conoces a Cristo y de que Él te conoce a ti? Repito la pregunta. Si fueres a juicio por ser cristiano, ¿serías hallado culpable? Hazte esa pregunta. La salvación genuina, la verdadera, es una experiencia que transforma. No hay forma en que usted se encuentre en realidad con Jesucristo y permanezca incólume, inamovible. Usted puede pasar por al lado de Jesucristo y estar ciego y no verlo. Muchos han pasado por esa experiencia, teniendo al Señor de frente, pero están cegados. Pero si sus ojos han sido abiertos. Aleluya. Y usted ha conocido, y conocer significa experimentar en la Biblia. Es un conocimiento íntimo. Por eso en la Escritura el conocimiento se habla como relación íntima o sexual. Si usted verdaderamente ha tenido un conocimiento real de Jesucristo, es imposible que usted vaya por la vida tieso como un maniquí, sin que nada pase. La Biblia lo declara en aquel pasaje que hemos estado estudiando en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno, repita conmigo, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted está en Cristo, usted ha entrado en un proceso de renovación. Por lo tanto, usted va a ir de gloria en gloria y de gracia en gracia. Y a medida que se va acercando a Dios, el Espíritu de Dios va a hacer obras transformadoras, cincelando la imagen del Hijo en usted y en mí. Amén. Y Él es sendo artista. No deja de trabajar hasta que acaba la obra. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque si fuese por nosotros, ¿cuántos ya hace que hubiéramos colgado los guantes? O entregado los zapatos. La vida cristiana la puedo definir de esta manera. El ser humano hace todo lo posible para irse al infierno. Y viene Dios a su vida y se presenta y le salva. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilla que Dios haga eso con nosotros. Amén. Qué maravilla que Dios nos mire y nos ame. Eso debería producir cosas bonitas en el corazón. Las buenas obras, acuérdense, las buenas obras no quitan los pecados de los seres humanos. ¿Cuáles son las buenas obras? Vamos a definir esto.
¿Puede un ser humano sin Cristo hacer buenas obras? Puede hacer buenas obras según su opinión. Pero la Escritura dice en Colosenses que las buenas obras son por medio de Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo no está en el medio de esa obra, la obra del ser humano, según la visión divina y según la perfección de Dios, es puro estiércol. Es paño, dice la Biblia, de inmundicia. Las mejores obras humanas, si Dios no pone su mano, son estiércol. Y cuando usted va con sus mejores obras delante de Dios, sin Jesucristo, usted está acumulando una montaña de paños de inmundicia. Ahora, ¿cómo usted se sentiría conmigo si yo recojo todos los paños de inmundicia de las casas, de las damas de ustedes, y se las dejo en una montaña en la sala? Se escucha asqueroso porque lo es. Eso es lo que hace el ser humano cuando pretende acercarse a Dios por sí mismo sin Jesucristo. Le presenta a Dios basura, estiércol. ¿Cómo se llama la tapa? Eso es el paño de mujer, usted lo sabe. Es horrible, es putrefacto, es inmundo. Por eso es importante que usted sepa lo que Cristo ha hecho posible. Que Dios pueda recibir de ti algo que le resulte agradable porque has recibido la fe del Hijo de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que tener eso claro en la mente. Toda verdadera obra y toda buena obra solamente puede suceder por medio de Jesucristo. Bien. Después, sin embargo, de que una persona es salva, dice la Escritura que Cristo le transforma y empieza a producir obras que nacen del corazón de Dios. ¿Por qué lo sabemos? La Escritura dice en Efesios capítulo 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves? Y de momento, ¿cómo termina ese texto? Las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, somos poema de Dios, hechura suya, lo que dice poema en griego, ¿no? Somos el poema de Dios y las obras en que andamos son ideadas del cielo. Las obras que allí habla son las obras que nacieron de su corazón. Su corazón ha sido estampado en nosotros por el glorioso Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos guía y la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que ya no andan conforme a qué, sino conforme al Espíritu. Dios quiere que usted y yo entendamos lo que se nos ha concedido. El Espíritu de Dios está a nuestra disposición. Usted dirá, pero hermano, es que yo me siento. Usted se puede sentir como quiera, pero amado, no se trata de cómo usted siente. Se trata de la realidad para la cual Dios lo ha llamado. Amén. Dios, por lo general, llama a lo vil y a lo menospreciado. Si tú te sientes de esa manera, pues eres el material y la materia prima que Dios quiere usar para su gloria. Amén. Si te sientes que eres latín después de las papitas saladas, tengo pena por ti. Porque Dios resiste a los soberbios. Talk to the hand, brother. Talk to the hand. Pero da gracia a los humildes. En este día vamos a hablar de algunas evidencias que son, escucha bien, no la raíz, sino el producto de haber sido llamados por Dios, salvados por Él, justificados por Él, santificados, para finalmente ser glorificados. Vamos a ver evidencias bíblicas de la obra de Dios manifestándose en nuestra vida. Se encuentran en Primera de Juan. Vayan conmigo a Primera de Juan.
Allí vamos a leer algunos indicadores que revelan que somos salvos y que hemos conocido la verdad. Y el primer indicador que allí se nos habla se encuentra en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 3 al 6. Hay más, si usted busca Juan encontrará más cosas. Pero yo no voy a hablar de todo lo que se encuentra ahí, pues no acabamos. Tal vez para otro mensaje. Pero en Juan capítulo 2, versículos 3 al 6 dice algo que vamos a leer ya mismo. Lo primero, la primera evidencia, analice y examínese, de ser un cristiano genuino es un estilo de vida de obediencia. Un estilo de vida de obediencia a Dios. ¿Significa esto que los cristianos no pueden tropezar? ¿O que no se equivocan? Se equivocan. Y yo los he visto, yo me he equivocado y usted también. ¿Hemos tropezado? ¡Oh! Nos hemos caído y nos hemos partido la boca. Algunos de ustedes están en pedazos y yo también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el impío? El creyente no permanece en el tropiezo. Escuche bien. El creyente genuino llega a someterse a Cristo y le obedece. Puede haber caído, puede haber tropezado, pero no se siente bien con lo que hizo. No está a gusto. El Espíritu Santo no lo deja estar bien ni feliz. No hay tal cosa como un creyente que peque felizmente. Un creyente que cae en pecado, el Espíritu Santo, ¿qué le hace? Le redarguye, no le hace sentir muy bien. Este creyente es provocado por el Espíritu a obedecer a Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos da un nuevo corazón, pone un espíritu en nosotros y nos da su palabra para que andemos en ella y lo pongamos por obra. Es una obra de Dios. La Biblia dice que Dios produce en Filipenses en nosotros el querer como el hacer. Y en Isaías dice, Señor, tú nos das paz porque tú hiciste en nosotros toda nuestra obra. O sea, el creyente al tener el espíritu está siendo conformado por Cristo. Y no se va a sentir bien con su pecado, sino que va a llegar un momento que va a someter sus deseos a la obediencia ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Va a someter. Dios provoca en él un deseo de leer si sabe leer. Si no sabe leer, escuchará. No hay forma. Si tú tienes hambre de Cristo y no sabes leer, cómprate un CD. Vete a la computadora y entra, porque ahora en YouTube están las Biblias gratis, que eso es una barbaridad, no tienen que pagar ni un centavo. Pero hay un deseo, un hambre de comida del cielo. Entre los griegos la comida del cielo se llamaba ambrosía, la comida de los dioses. La comida de los santos en Cristo se llama la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la comida verdadera. La comida fuerte, la comida que transforma, la comida que fortalece. Este creyente desea leer y seguir a Jesucristo. El Espíritu Santo en su vida lo está moldeando y lo llevará a una obediencia cada vez mayor. No hay tal cosa como pérdida de salvación para un creyente genuino. Acuérdense que hay cristianos y cristinos, evangelistas y evangelistas. Pero un verdadero creyente no será perdido jamás. Puede tropezar, pero será levantado y disciplinado por su Padre y no perecerá eternamente. Amén. Entienda eso, eso es importante. Que por ahí se predica que tú puedes ser salvo hoy, mañana te pierdes, hasta mañana eres salvo otra vez, después el próximo día te pierdes, y el próximo día, ¿qué clase de disparate? Entonces le atribuyen eso al libre albedrío.
un problema porque le están atribuyendo al albedrío cosas que no le competen. ¿Ve? Si nosotros vamos más claramente sobre los pasajes bíblicos y los vemos como son, nos estaremos dando cuenta que la única razón de que el creyente es salvo es la gracia. Es la gracia de Dios. La fe de los creyentes es una gracia de Dios. La perseverancia de los creyentes es una gracia de Dios. Si el creyente hace buenas obras, son por medio de Jesucristo. Toda la gloria siempre será de Dios, para que nadie jamás, ni en el cielo ni en la tierra, se jacte en su presencia y diga, no, es que yo, tú sabes, porque yo... Mire esto, amado hermano, ese Hitler. Si esa es la primera, ¿has estado viviendo en obediencia? Mire lo que dice el texto. En esto sabemos. En esto sabemos. Note la seguridad. Que le conocemos. No dice a lo mejor. No presenta inseguridad. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, Dios ha hecho una obra en ese corazón. Por esto, luego dice, sabemos. Así que podemos saber que estamos en Cristo. Sí, lo podemos saber según el texto sagrado, lo podemos saber. Y no depende de nuestras obras, sino del poderío de aquel que nos sostiene y nos sustenta hasta el fin. Sí, pero hermano, tiene que haber un esfuerzo en nosotros. Sí, la Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios, o sea, el pueblo que ha experimentado a su Dios, se esforzará y actuará. Pero siempre comienza por el principio. En el principio, Dios. Amén. Sí, tampoco estamos diciendo que tú te sientas ahí. No. La verdad es que esa es una de las evidencias. El pueblo que ha experimentado a Dios es un pueblo esforzado. Mire esto, amado. Dice allí, su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anda. Por lo tanto, la experiencia de Cristo se hace manifiesta en nuestra vida. Ya no vivimos nosotros lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Se ha implantado una nueva vida en el corazón de los santos, la vida del Hijo. Alabado sea su nombre. En Él, dice la Biblia, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a su nombre. Lo que nos lleva a la segunda evidencia. Una persona que ha recibido una transformación genuina es un confesor de Jesucristo. Confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa confesar? Confesar es ponerse de acuerdo con alguien. ¿Ve? Cuando tú confiesas, tú te estás poniendo de acuerdo. Cuando tú confiesas a Jesucristo como Hijo de Dios, tú estás poniéndote de acuerdo con el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ve? Y es importante que tú entiendas eso. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22-23. Vaya allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23. La Escritura dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ya de paso, si alguien niega que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el que Dios separó, Él envió, el otro profeta, el sacerdote, rey, Señor y Dios, si alguien lo niega, no lo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo,
no tienen al Padre. Hay sectas por ahí que no confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, la Biblia le dice, el que no confiesa en esto es un mentiroso. Lo dice ahí. Dice el texto, es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Dice allí, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Acuérdense, hay sectas que enseñan que Jesús simplemente fue un buen maestro, un tremendo profeta, pero niegan que Jesús sea el Dios viviente hecho carne y Señor sobre todas las cosas. Si usted ha sido infectado por alguna de estas enseñanzas, la Biblia dice que el que cree esto y niega a Jesús es el anticristo, porque se opone a lo que Cristo realmente es y a su esencia, y no se ha puesto de acuerdo con Dios. ¿Conocen ustedes de algunas sectas que nieguen que Jesús sea el Cristo? ¿Quién? Va, esa yo no la he escuchado, pero significa que hay mucho. ¿Verdad? Hay muchos. Los testigos de Jehová. ¿Quién más? Los mormones, el Islam, las religiones budistas, todas las religiones trascendentales, todas las religiones de la India, de Japón, todas las de todos los ancestros, todos ellos niegan. Ellos ponen a Jesucristo como otro, y algunos que lo aceptan como Dios le llaman otro Dios. Pero la Biblia presenta a Jesucristo como el único Dios verdadero. Es importante que entendamos eso en nuestra confesión, porque nuestra fe es para la obediencia a Dios en todas las naciones. O sea, Dios es el Dios de toda carne. Acuérdense de eso. Aunque hay sectas que no lo confiesan, hay gente que confiesa abiertamente a Jesucristo y solo lo ponen a Él como la razón de su salvación. Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo es tu confesión de fe? ¿Confiesas abiertamente a Jesús? Amén. ¿O lo niegas? No tan solo te tienes que poner de acuerdo con Dios en las cosas de la mente y en lo que crees, sino en las cosas de la vida y en lo que haces. Amén. La confesión es ponerse de acuerdo con Dios y andar en Él. Permanecer en mí, dice el Señor. Yo permanezco en vosotros. Andar como Él anduvo. Proclamamos de día en día esa salvación. Confesamos su nombre. Nuestra vida es una confesión, un libro abierto de las transformaciones hechas por Cristo y el Espíritu Santo. Número 3. Un estilo de vida de arrepentimiento del pecado. Si verdaderamente hemos recibido de Dios la salvación, algo ha ocurrido en nuestra manera de pensar. Amén. Algo que no creíamos antes, ahora creemos. Y algo que no nos importaba, ahora es la razón de nuestra vida. Algo que tal vez aborrecíamos, ahora nos apetece. Hay un nuevo hambre. Algo ha sucedido. Se te ha dado un nuevo estómago espiritual. Con un nuevo gusto por cosas que antes no te gustaban. Y todo porque se te cambió la programación del corazón. Te quitaron el corazón de piedra, te pusieron un corazón de carne. Y ahora ese corazón gusta por las cosas de su patria celestial. Tiene luchas porque continuamente le son ofrecidas cosas de este mundo para socavarlo. Pero el hambre genuina del Espíritu que ha sido puesto en nosotros y la palabra es por las cosas celestiales. Mire esto. Jesús dijo
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento es un cambio de mente. A change of mind. Que provoca un cambio de conducta. El creyente genuino, como su mente ha sido transformada, comienza continuamente a parecerse más a las cosas celestiales, porque pasa tiempo con Jesús. Hay veces que tenemos las recaídas, pero el Espíritu no nos va a dejar quietos, va a producir algo, o va a hacer algo en nuestra vida, amén, o en nuestras relaciones, pero no vamos a permanecer ahí. Eso se llama un jump start del cielo. Cuando te ponen los ganchos en la batería, dicen: no, papá, tú eres mío. Aleluya. Yo di mi vida por ti. Señor. You will feel the power. And you will know who's got it. Y tú vas a saber quién tiene el poder. Amén. Amén. Dice: aunque todos tropezamos muchas veces y de muchas maneras, como dice Santiago en Santiago capítulo 3:2, los verdaderos creyentes no se quedan con ese pecado, llegan a confesarlos. Muchas veces son rendidos a confesarlos. Sí, porque muchas veces somos cabezones y estamos así, pero de momento el Espíritu Santo no nos deja vivir felices hasta que finalmente, sí, Señor, tú ganas. Llegamos a confesar el pecado, pero no tan solo nos quedamos en la confesión. Hay gente que dice: es verdad, tú tienes razón, he pecado, y sigue pecando. Y sigue pecando. Es cierto, tú tienes razón, y sigue pecando. Muere sin nunca apartarse del pecado. Eso no es arrepentimiento. O sea que tú puedes decir que estás de acuerdo en algo y no estar arrepentido. Tu mente puede aceptar la realidad de algo como cierto, pero no por eso cambias de conducta. Porque no ha transformado, no ha sido transformado tu corazón. Porque dijimos que el arrepentimiento es un cambio de mente que te hace cambiar de conducta. O sea, la Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a mí. Te hace darle la espalda a lo que antes amaba y te provoca un amor por lo que antes aborrecías. La Biblia dice que éramos sus enemigos. La mente carnal, la pronema sarcos, es enemistad contra Dios. No dice que está, dice es la misma enemistad contra Dios. Y de momento Dios hace algo, una obra poderosa del Espíritu y la palabra. Oye, la Trinidad se pone de acuerdo para machacarnos y dejarnos saber de quién es el poder. Aleluya. De Dios es el poder y de Cristo la misericordia. Aleluya. Oye, y cuando Dios interviene en nuestra vida de perdición y nos estorba el camino hacia el infierno. Sí, gloria a Dios que se paró en el medio. Oye, brother, tú crees que vas para allá, pero no. Y de momento nosotros empezamos hasta que finalmente dice: nos va a tener que bajar el brazo. ¡Tan! La derecha del Dios. Aleluya. Exacto. Mire, amado. Así que la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3 versículos 9 al 10. Mire lo que dice. Vamos a ver en este texto: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es su hábito. El creyente peca, pero no es su hábito. Al contrario, ahora el pecado le resulta aborrecible y el Espíritu Santo le da clase de conciencia que parece que se le está quemando el pelo de tanto carbón en la cabeza. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ahí está la razón, la semilla del cielo permanece en él. Dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no
la Biblia está hablando de ese estilo de vida de arrepentimiento. ¿Qué hace el creyente que ha pecado? Se confiesa, se pone de acuerdo con Dios y se aparta de él. ¿Qué hace el inconverso? Cree que Dios tiene la razón muchas veces, porque algunos que dicen que no, pero otros dicen sí, tiene la razón, pero permanece en el pecado. La genuina transformación de Dios es, si Dios te convence de pecado, pero es para salvarte de pecado, no para salvarte en tu pecado. ¿Ves? Jesucristo vino a remover y a sacar del medio lo que te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Jesucristo vino a destruir esa obra del diablo en tu vida. Mire lo que nos lleva a lo que mismo dice que no ama a su hermano. O sea que otra evidencia que podemos ver en este libro de Juan con respecto a la verdadera salvación, la evidencia es el amor genuino por los creyentes. En esto conoceréis, dijo Jesús, que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice en 1 Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Él hace referencia a la palabra que ha sido instruido. Dice Juan, 1 Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Good. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Viste lo que te da seguridad? Dios ha provocado en ti un amor hacia esta persona que es hasta inentendible. Oye, porque hay personas que son bien difíciles de amar. En la iglesia hay toda clase de ovejas y algunas son acorneadoras. Hay cabra, hay lobo, pero hay ovejas acorneadoras. ¿Y qué hace una oveja acorneadora? ¿No la han visto? Una oveja, no, oveja. Una oveja acorneadora, ¿qué hace? Rejonea, deja los ¿Cuál cuernos. es el propósito del aceite que usaba el pastor para las ovejas? Tenía varios propósitos. Una era defenderlo de los gusanos que se le metían en la nariz, pero el otro era cuando peleaban y se daban duro, que reparasen un poco, tú sabes, y no se comportaran. Muchas veces el pastor tiene que untarle aceite a los hermanos porque ellos mismos se copotean entre ellos. También tiene que tratar a ovejas como si fueran a cabras como si fueran ovejas, porque lo único que sabe realmente quién es. Dios. Al final de cuentas. Y tú no sabes si esa persona en el futuro va a tener un encuentro real con Jesucristo, tú no Va a sabes. dejar de ser cabra. Por lo tanto, no tiene que ser como cauteloso. Esos son conocimientos solo del Padre. La Biblia dice que sí, que eso es de cosas secretas de él. Alabado sea su nombre. También está usado para que aprendamos a manifestar la gracia. Cuando Dios dejamos su gracia fue sobre gente mala. Cuando Dios derrama su misericordia lo hace sobre buenos y malos. Él tiene una misericordia general y una misericordia especial, si la Biblia lo enseña. Pero no por eso deja tener misericordia sobre aquellos que le aborrecen hasta el fin, porque lo único que tienen es este tiempo. Y tal vez se mueran odiando a Dios, pero no pueden decir que no pueden decir que Dios no les bendijo en esta parte de la vida. Hay gente así. Tú le hablas del amor de Cristo, le muestras el amor de Cristo, ¿y qué hacen? Le escupen en el rostro a Dios. ¿Qué usted va a hacer? Haga lo que dice Santiago. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada por tu carne. ¿Ves? Algunas que dudan, los convence. A otros los arrebata. Y de otros, misericordia con temor. O sea, trátalos bien porque Dios te manda mal a tus enemigos. Y déjale el juicio a Dios.
qué están ahí? Para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Para ver si en medio de estas personas difíciles te vas a comportar como un cristiano de verdad. Aleluya. Para lijarte las asperezas. Para perder un poco de pelo. Para producir a ti un carácter que glorifique a Dios en cualquier situación. No tan solo cuando todo va bien, sino cuando las cosas no van como quisiera. De hecho, el 99% de mi vida nunca ha ido como yo quisiera. Hay un 1% de mi vida que ha ido como yo quisiera. Y ha sido malísimo. Pero qué bueno cuando Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Oye, mire, dice allí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso es tan importante. La manifestación del amor es la manifestación del Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros. ¿Sí? Que nos da poder, amor y dominio propio. Oh, yo quisiera, pero si no fuera por el dominio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene esta manera de bregar, porque al principio tú quieres romperle a alguien algo y de momento terminas amando a la persona que quieres separar. Amén. ¿Cómo lo hace? Eso para darte duro, que no entiendan, que Él sabe cómo, mira, cómo bregar con las fibras específicas del corazón. Y tú dices, oye, tan insoportable que está esta persona y cómo yo lo amo. Yo no lo entiendo. Incomprensible. ¿No lo dice Pablo? Inescrutable, insondable, Aleluya. incomprensible. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tienes un amor genuino por los creyentes? Porque el que dice que es nacido de Dios ama a los que son engendrados por Él, dice también en el capítulo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que es engendrado de Él ama al que Dios engendró y ama al que ha sido engendrado por Él. Una de las características claras de que somos hijos es la disciplina. Disciplina es evidencia de la salvación. Cuando estés en el horno de plata, en el crisol, o en el horno de oro, cuando se te recaliente como 7 veces como a plata escogida, es evidencia del amor de Dios. Mientras más caliente, más amor. Oh, dice, wow, Dios, me estás amando bien brutal. You're loving me hard. Bíblicamente hablar, el amor de Dios siempre permanece igual, siempre. Hablando teológicamente, bíblicamente, el amor de Dios por nosotros no es más ahora que lo fue antes de que nos salvara. Permanece en Él perfecto porque es un amor cabal y eterno. Pero se manifiesta con ese calorcito disciplinario. ¿Okay? Se manifiesta, Dios te está manifestando lo mucho que te quiere. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Juan 3, en 1 de Juan 3:1, y vamos a leer un poquito de Hebreos. Hebreo. Primeramente dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, presten atención cómo nos ama Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio. Y de momento dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Él, como un padre terrenal, disciplina a sus hijos. Aunque ahí no está hablando de la disciplina, y va a hablar más bien de la transformación, porque seremos transformados a su semejanza. Quiero que ustedes vean
que ustedes observen que mucho los ama Dios. Y ahora brinquen a Hebreos. Vayan al libro de Hebreos, donde Dios hace una promesa motivadora. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 7, 8 y el versículo 11 vamos a leer. 7, el 8 y el versículo 11. Dios disciplina al creyente, a su hijo, cuando se porta mal. Cuando tu hija se porta mal o tu hijo se porta mal, ¿tú lo sonabas? ¿Por qué? ¿Porque lo odiabas o porque lo amabas? Porque era tu hijo y lo amabas. Y tú no querías que él hiciera lo que no tenía que hacer. El hijo iba a cruzar la calle. La calle era peligrosa. Los automóviles veloces. Tú le decías, nene, no cruces la calle. Y el nene, sí mami. Sí mami. Y le volví a repetir, nene, no cruces la calle. El nene ponía en reto la autoridad. Finalmente, la madre típica puertorriqueña se acerca a este niño y le dice, te dije que no cruzara la calle, y le da su clase de división de sílabas. Por eso nosotros sabemos al menos dividir sílabas. ¿Qué motivó a la madre? ¿Qué va a doler más? ¿Unas nalgadas a tiempo? ¿O que el camión o el carro despedace a su hijo? Cuando un padre no disciplina a su hijo ni lo pone en su lugar, la Biblia dice que este padre está odiando a su hijo. El que no disciplina a su hijo odia a su hijo. Puede sentir sentimientos bonitos, pero la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que esta persona está odiando a su hijo. Aborrece a su hijo. Pero el que ama a su hijo, esto es difícil porque a nosotros nos da pena. Pero a veces tenemos que tomar decisiones que nos rompen y nos continúan rompiendo el corazón. Y por dentro uno anda hecho cantos. Yo le estoy diciendo porque yo estoy hecho pedazos muchas veces. Pero uno ora y ama, aunque ellos no entiendan. Ahora, pero si hacemos lo que nos corresponde, lo que Dios nos ordena, veremos cómo Dios es fiel para hacérselos entender. Amén. Después. Amén. Hebreos 12, versículos 7 al 8, 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, porque a esa gente hebrea había recibido leña, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Si tú dejas su disciplina a tu hijo y lo disciplinas y lo ejercitas, vendrá fruto apacible de justicia. Si lo dejas sin disciplina, estás tratándolo como si no fuera tu hijo, como un bastardo, por la pena. Es que me da pena. Hay gente que quiere a los hijos con pena y lo que hace es que lo convierte en unos bandidos. No. Ámelo con gracia. Ámelo con tacto. No provoque a ir a tus hijos, no los exasperes. Pero aprende a dar la disciplina correcta en el tiempo correcto. No sea que por tanto aguantar, al final hagas algo que sea, en vez de disciplina, destructivo. La Biblia dice, madruga
mas no se apresure tu alma a destruirlo. Lo que queremos es corregirlo, de manera que vuelva al camino recto, correcto. No destruirlo, ni romperle los pies de modo que no pueda caminar otra vez en el camino. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Así es que él canta el tipo. Amén. Alaba lo que él vive. Gloria al Señor. Mire, amado, ¿has experimentado la disciplina de tu padre? Antes esa pregunta. ¿Has experimentado la disciplina de tu padre? Porque es evidencia de lo que eres. La presencia del Espíritu de Dios. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esa presencia es otra evidencia de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos los hace saber de toda duda. Tú preguntarás, pero ¿cómo yo sé que el Espíritu? Él te lo hará saber y tú sabrás que fuiste Él, que fue Él. Dios sabe cómo comunicarse con sus hijos para que se sepa que fue Él fuera de toda duda razonable. Si eres un verdadero creyente, primeramente el Espíritu de Dios está en ti, porque todo el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo dice Romanos, ¿no? Capítulo 8. Si eres verdadero creyente, el Espíritu de Dios está en ti y testificará a tu espíritu. Testificará lo que eres. Un hijo de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14 al 16. También ese mismo Espíritu te traerá convicción y por eso sabes, porque no te deja vivir tranquilo con el pecado. Juan 16, 8. Él te guiará toda verdad. Hemos dicho que no es posible para un cristiano vivir feliz en el pecado, porque ya el pecado no es lo que lo define. Lo que lo define es la justicia, porque ahora es un esclavo de Jesucristo. Y su cuerpo y sus miembros son de otro que pagó, vivió, murió, resucitó para lograr cosas maravillosas a favor nuestro. El pueblo de Dios tiene un dueño y un nuevo sistema de creencias y de vivencias, como la canción de aquella mujer: porque Él me persigue si yo tengo dueño. Así es. Nosotros tenemos amo y Señor. Se llama Jesucristo. Aleluya. El pueblo de Dios tiene dueño y un nuevo sistema de creencias y vive de manera diferente. Se mueve en un reino distinto. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos de un reino diferente, tanto en alma como en cuerpo. Se nos ha comprado para liberarnos del pecado. Gloria a Dios. El Espíritu te revelará lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan que Él te guiará toda verdad y derramará verdadero amor, gozo y paz en ti y a través de ti. Él lo dice. ¿Has experimentado la evidencia del Espíritu en tu vida? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿La has experimentado? Y último, por hoy. No es que no haya más, hay muchas más. La Biblia te habla de eso. Pero la fe. La fe es una rosa del rosal de Dios. Del rosal divino.
La fe es algo sobrenatural. La Biblia le llama en Tito la fe de los elegidos de Dios. La fe es don de Dios y parte del fruto del Espíritu. La Biblia no habla de los frutos del Espíritu, habla del fruto del Espíritu, que es, y de momento dice es, y esto es lo que contiene el fruto. Es parte de ese fruto del Espíritu. La fe de Jesús para salvación. Dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 13. Estamos ahí en la recta final. Abro los ojos, me levanto. Dice allí, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y de momento nos dice la razón por la cual se escribió el libro. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el propósito. Si tú entiendes estas cosas que hemos hablado hoy, tú puedes estar certísimo y saber que estás en Cristo y que tienes la vida eterna. O como Pablo dijo en Filipenses 3:9, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Has confiado solo en Jesús para vida eterna? ¿O tienes algún Salvador junto con Jesucristo? ¿En dónde tú estás tu esperanza? ¿En que has creído en Jesucristo y eres bueno? ¿En que has creído en Jesucristo y haces buenas obras? ¿En que has creído en Jesucristo y el hermano Antonio ha orado por ti? Si yo te salvé, estás más perdido con Willy. Yo no sé cómo mantenerte salvo, pero Cristo sí. Aleluya. Si tú eres salvo por mí, estás fregado. Pero si Cristo te salvó, oye, no hay nadie que te arrebate de la mano. Gloria a Dios. Alabado Amén. sea su nombre para siempre. Amén. Termino. Estas pruebas bíblicas son evidencia de que la transformación se está dando en nuestra vida, de que una obra ha sido comenzada y de que sí, como fue comenzada, será terminada por la fidelidad de Dios. Son cosas que no pueden ser manifestadas por aquellos y vividas por gente que no tiene el Espíritu. Son cosas que se manifiestan de manera instintiva en los nacidos de Dios, porque tienen el ADN del cielo. Ahora, usted puede aparentar ser creyente. La Biblia habla y hace una ilustración de unas vírgenes que eran insensatas. Cuando usted ve la descripción bíblica, se parecían a las prudentes. Se vestían como las prudentes. Tenían una antorcha como las prudentes. Cualquier que los mire dice, no, estas son de Cristo. Pero al final se manifestó la realidad. No es la apariencia lo que te salva, es la esencia. Repítelo conmigo. No es la apariencia lo que te salva, es la esencia la esencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si estáis en Cristo, sois bienaventurados. Amén. Podéis descansar en las manos de la gracia. Y si no estáis en Cristo, les llamo hoy a confiar en Jesús y a arrepentirse para con Dios. Deja tu camino, abandona tu pensamiento, vuélvete al Señor, el cual será amplio y perdonado. Hermano, pero yo voy a la iglesia
bautizado hace 40, 20, 30, 15, 10. El bautismo es importante, pero hay mucha gente bautizada que no ha conocido a Jesucristo. Hay muchas iglesias. O sea, están vestidos de líderes prudentes, pero son sin esencia. Asegúrate que estás en la fe. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Asegúrate de que estás no en tus pecados. Asegúrate, y termino con este mensaje de lo que somos santos. Asegúrate que estás en Cristo. Entonces, serás pesado en balanza y no serás hallado falto, porque el peso de su gloria dará testimonio